Dios les bendiga, hermanos. Han sido días de mucho trabajo. Muchos de ustedes saben que tengo un cargo nacional y estuve pues 10 días fuera. Estuve en Ciudad de México en la convención de jóvenes y luego me fui a Torreón porque tenemos un encuentro nacional de ministerios en noviembre y tuve juntas. Y de ahí me pasé a Durango a la conferencia anual. Así que ruega a Dios que yo no diga una herejía o algo así porque ando medio desvelada. Llegamos ayer a las 5 de la mañana y ando preocupada porque el domingo, tengo que aclarar, hace 15 días el pastor Carlos Samuel me dice: Ana, no era Malaquías, era Miqueas, no sé qué pasaje dije y era Miqueas, y no era Judas el celote, era Simón el celote. Entonces, si así andaba bien, imagínense ahorita. Así que a Dios gracias por su gracia y su misericordia, porque hermanos, creo que cada iglesia hace o cumple el propósito en nuestras vidas como pastores, y me emociona pensar que Dios aún tiene cosas que hacer con nosotros juntos, caminando en Príncipe de Paz. Me honra muchísimo, hermanos, estar sirviéndoles. Y quisiera solamente decir, hermanos, no me gustaría que mi imagen de pastora sea una pastora ocupada que no tiene tiempo para ustedes. Es todo lo contrario. Ustedes en mi vida son mi prioridad. Nunca se limiten a escribirme o a llamarme pensando que pudiera estar ocupada. Ustedes siempre van a ser importantes y prioridad en mi vida. Ténganlo eso claro, hermanos. Estoy para servirles y amo hacerlo. Amo estar, creo que mi parte favorita de ser pastora es estar cerca de ustedes. Así que no me gustaría que esa imagen la tuvieran y se limitaran en pedirme que ore, en pedir que los acompañe en algo. Aquí estoy y quiero estar por y para ustedes. Quiero que abran su Biblia, por favor, en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 6. Y el sermón de hoy, hermanos, es muy interesante porque lo titulé Mala fama. Y es que la verdad, los cristianos tenemos mala fama. Yo no sé si usted, seguramente sí, le ha tocado estar en la escuela, los chicos, o en el trabajo, y siempre sale, ¿no? El tema de que tú qué crees o a qué religión eres o algo, y soy cristiano, ¿no? Y la reacción, ¿cuál ha sido? A mí me llamaría mucho la atención estar, por ejemplo, con Gracia, ¿no? Quienes conocemos a Gracia, es maestra en el área de artes, de bellas artes de la UACH, un lugar difícil. Entonces no me imagino que un día Gracia diga: soy cristiana. Híjole, ¿qué reacción tendrían sus alumnos, verdad? Sus compañeros de trabajo. Todo ese lado artístico, y que Gracia diga: pero yo creo en Jesús, ¿no? ¿Qué piensa la gente del cristianismo, ¿no? O no lo sé, a lo mejor el doctor Hinojos quizás en medio de una operación decir: vamos a orar porque soy cristiano. No sé qué reacción usted ha experimentado, pero muy regularmente, hermanos, la reacción es negativa, porque los cristianos tenemos una mala fama de hipocresía, de falsedad, conocí un cristiano que me hizo, que me dijo, que fue, que vino, y entonces tenemos un concepto erróneo del cristianismo o de qué es. Y es que lamentablemente pues vamos unos por otros. Hace poco leía una frase, se me olvidó el autor, no lo anoté. Les digo, traigo uno. Pero esta frase decía: la iglesia, la misma que estuvo de mártir en el circo romano, es la misma iglesia que fue y mató herejes. La iglesia que dio la vida por Cristo es la misma que conquistó a espada a nuestro territorio. Es la iglesia la que ha fallado en muchas cosas. Y entonces hemos creado una mala fama.
Pero hoy quiero hablarles, hermanos, de aquellas características que podemos ir transformando nuestra vida para crear una nueva fama, para reivindicar a nuestra iglesia. Gálatas 6 del 1 al 3 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Pablo, hermanos, la carta de Gálatas es un regaño total de Pablo, pobrecitos Gálatas, a esta iglesia, donde ellos empezaron a creer en Cristo, pero empezaron a decir: eres cristiano, bueno, tienes que hacer y dejar de hacer, y tienes que cumplir la ley, porque sí, la fe es importante, pero si cumples la ley totalmente, como en los judíos antiguos, como que eres más salvo, ¿no? Te da un plus, y de pronto el cristianismo se empezaba a hacer tan pesado y tan difícil de sobrellevar para los gálatas. Y dejaban de experimentar, hermanos, lo que Cristo vino a ofrecer, que es libertad. Y de pronto pareciera que el cristianismo es atarme a dejar de ser y hacer y disfrutar. Hace poco, hermanos, yo leía, escuchaba una canción, y de hecho puse por ahí en Facebook una canción de un artista muy famoso, no lo voy a quemar, pero la canción decía: el cielo puede esperar. Y decía: voy a vivir y voy a hacer muchas cosas, y voy a abrazar y voy a amar y me voy a divertir y voy a hacer todo lo que quiero hacer. Y luego la última frase decía: el cielo puede esperar. Como si tuvieras que separar las cosas eternas para disfrutar la vida. Las cosas espirituales pueden esperar para realmente vivir. Y Cristo viene a ofrecer absolutamente todo lo contrario. Viene a darte la libertad para que encuentres en Él lo que es la verdadera vida. Pero pareciera que cuando llegamos al cristianismo es como una atar y eso está mal. Y eso estaba pasando en los Gálatas. Fíjense, pasajes arriba, dice, versículos arriba dice: ya que vivimos por el Espíritu, en el versículo 5:25, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Este pasaje realmente es la misma línea de pensamiento. Y Pablo está hablando del peligro de vivir solo para nosotros mismos. Y hermanos, una característica de una iglesia que realmente va a reflejar a Jesús es una iglesia que sabe amar. Y aquí la Biblia nos dice cómo amar, porque Pablo nos dice: quiten toda envidia. Y sabes, yo no sabía que vanidad quiere decir vacío de honor. Por eso vanidad crea una profunda inseguridad, ya que en esta ausencia de reconocimiento, y por eso buscamos y constantemente nos estamos comparando. Y resulta que la iglesia de Cristo es totalmente lo contrario a la vanidad. El poder de dejar de vivir para nosotros mismos y empezar a pensar en otros es la primaria esencia de una iglesia que refleja a Jesús. Y la forma dice que pone un ejemplo, Pablo dice: si alguno cae, si alguno falla, tú que eres espiritual, no lo está dudando, no está poniendo en tela de duda tu espiritualidad, no es como, pues si eres, no, les está diciendo: ustedes que son cristianos o que se reconocen como espirituales, al que ha caído, restáuralo, pero la clave dice: con espíritu de mansedumbre, con amor, hermanos. Y dice ahí mismo, perdón, es que tengo dos versiones: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Restáurale, hermanos. Tenía que ver como cuando alguien, nunca me ha pasado y ruego a Dios nunca me pase, pero a alguien se sale un hueso y se lo truenan. ¿A alguien le ha pasado? ¿Alguien se lo ha hecho así como, ahora sí que sin anestesia?
Bueno, eso es restaurar. Restaurar es como poner el hueso en el lugar, duele un montón, pero la persona va a salir mejor. Entonces, esa es la invitación. Pero Pablo dice, si alguien cae, si alguien de entre nosotros falla, restáuralo. Pero con esta actitud, hermanos, de saber que tú puedes estar en su lugar en cualquier momento. Esa es la clave de poder restaurar. Y yo pensaba en cómo a veces nos vamos a dos extremos. Cuando alguien de nosotros o cuando alguno que amamos ha caído, ha hecho algo incorrecto o está viviendo una vida que sabemos que no es la mejor, podemos llegar a tomar dos cosas. La primera, ahora sí muy millennial, nadie somos quien para juzgar y entonces nos damos la espalda y que la persona haga su vida lo que quiera. ¿Por qué? Porque Dios no me ha llamado a juzgar. Eso es totalmente incorrecto y en algún momento quizás lo hablaremos más profundamente, pero Jesús no estaba diciendo que no estamos llamados a restaurar y a hacer ver que está mal. Y a veces eso hacemos, ¿no? Chismeamos bien rico qué estás pasando, pero ¿quién es uno para juzgar, verdad? Así terminamos la frase y seguimos caminando. Y la otra, hermanos, y yo no sé cuál pueda ser más terrible, es una actitud de superioridad. ¿A poco? ¿Cómo crees que esta persona hizo esto? ¿Cómo crees que esta persona cayó y se fue de la iglesia por él? No, yo ya lo veía venir. No, se veía que no era tan espiritual. No, yo creo que ni oraba. No, y lo dejamos. ¿Y sabes cuál es uno de los más grandes reclamos de la sociedad a la iglesia? La hipocresía, hermanos. La falsedad. Y este sentimiento de grandeza con el que muchos hemos caminado sintiendo que tú y yo somos mejores, que nunca vamos a estar en el lugar y que nunca pasaríamos por ahí. Quiero platicarte algo difícil. Conferencia anual, al recibir los informes, como decía David en Samuel, me parece, cómo han caído los valientes. Hemos tenido mucha pérdida de pastores, hermano. Y desde cuestiones de depresión, desde cuestiones de salud, hasta cuestiones muy difíciles de hablar. ¿Y cuál es nuestra reacción? ¿No somos quien para juzgar? ¿O nunca me imaginé que este pastor pudiera llegar a esto? La clave, hermanos, para amar correctamente y poder ayudar al que ha caído y al que ha fallado es saber que tú en cualquier momento también lo puedes hacer. Que no somos, déjame leerte lo que dice en Nueva Traducción Viviente, el mismo pasaje, el pasaje 3, dice, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo, no eres tan importante. Así dice la Nueva Traducción Viviente. Pablo nos señala que restauremos con ternura, con humildad, reconociendo que la persona que cayó pudiste haber sido tú. Y eso, hermanos, es ser iglesia. Y a lo mejor no caemos de las mismas maneras, pero definitivamente, hermanos, pecamos diferente. Y yo quiero que tú pienses en todas esas personas que hoy no están sentadas junto a ti y que a través de los años se han ido. ¿Cuál ha sido tu actitud cuando se fueron? ¿Lo dejaste ir? Esperando que a lo mejor en algún momento regresara. Fuimos como, no esperábamos eso y nomás nos espantamos y nos dio el válgame un ratito y lo dejamos lejos de aquí. ¿Qué hemos hecho con las personas que han caído, que han tenido crisis de fe, que han dudado? ¿Cómo hemos ido por nuestras personas amadas, hermanos? Porque la forma de reivindicar, la forma en que la gente ve a la iglesia es amándonos correctamente. Y la forma de amarnos correctamente es saber que todos somos vulnerables a fallar. Y que si alguno de nosotros falla, hermanos, no es peor que yo. No es menos espiritual que yo. Estamos llamados a restaurar con el conocimiento de saber que yo puedo estar en ese lugar, en cualquier momento. Carlos Muro decía una frase, se necesitan 5 minutos para echar a perder nuestra vida, hermanos.
5 minutos de un momento, un lugar, un espacio para empezar a corrompernos o echar a perder lo que llevamos. Por tanto, también nos llama a sobrellevar las cargas unos de otros. Amar implica saber cuidar en el momento que alguien cae y saber cargar y saber trabajar por los demás. La vida cristiana no es fácil, hermanos, porque se trata de dejar de vivir por nosotros. Se trata de empezar a ver por los demás. ¿Sabes qué es lo bonito que yo he escuchado y que me alegra tanto de estar en Príncipe de Paz? Que las personas que vemos caritas nuevas a lo largo de este año, último año que han llegado, el casi común denominador de la gente que ha llegado es: me han recibido con amor. Y yo doy tantas gracias a Dios porque eso es ser iglesia, hermanos. Y es poder cuidarnos y preocuparnos y saber quiénes somos y cómo estamos y con qué cosas luchamos. Porque lo hermoso de la vida cristiana es que hemos sido llamados a dar vida. Y el Dios que vino a este mundo a morir por nosotros y a vencer a la muerte, la vida que Dios puso en ti, ahora tú la puedes transmitir a los demás. ¿Cómo? Ayudando al que cayó y cargando con el dolor del que está pasando por una situación difícil. Y así, hermanos, podemos restaurar la manera en que la gente vea a la iglesia. Que ya no nos conozcan por cómo condenamos, sino cómo amamos. Que ya no nos seamos famosos por, ay, los cristianos no hacen, no dicen, no van, no vienen, no bailan, no hacen. Y de pronto nos conocen más por aquellas cosas que condenamos que por las que afirmamos. ¿Qué afirma un cristiano? Que Dios es amor, que Dios es bondad, que Dios perdona. Y cuando algunos de ustedes dicen, ay, yo conozco un cristiano que ama mucho, ay, yo conozco un cristiano que es bien lindo. Es difícil. Pero si aprendemos a sobrellevar las cargas y amarnos, hermanos, podremos reivindicarnos poco a poco. También dice el versículo 4, dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Oh, no que nos tocaba cargar las otras cargas, déjame te lo explico. Nos llama a amar, pero también nos llama a autoexaminarnos, a analizarnos. El cristiano está llamado a no compararse con la labor de otros, ni con la vida cristiana que ya tenemos. Tenemos hermanos que tienen meses en el Evangelio y tenemos hermanos que tienen años en el Evangelio, pero vamos en el mismo caminar. Y no me puedo comparar con todo lo que una persona sabe cuando yo apenas estoy gateando. Y la vida cristiana es hacer un alto y examinar mi vida. Y el mensaje de este pasaje chiquito que acabamos de leer es: tienes que ser consciente de tu lucha y de tu responsabilidad delante de Dios. Te toca llevar la carga, pero te toca también saber quién eres y con qué luchas. A veces no nos conocemos a nosotros mismos. Hace unos días mi esposo me decía muy en esos consejos sabios de pronto, pero me decía: Ana, ¿por qué no tienes espacios como para estar tranquila? Como que soy muy acelerada, o como mucho trabajo, como decir que sí a todo. ¿Qué hay en tu cabeza que no quieres escuchar? ¿Qué hay qué cosas tienes que aclarar en tu vida que necesitas trabajar para no escucharlas y las quieres callar con más y más trabajo? Todavía no tengo una respuesta clara al respecto, honestamente, pero sé que hay cosas en mi vida, hermanos, que debo de examinar. Y hay cosas en tu vida que necesitas parar y decir: esto no está bien. Por eso Pablo está llamándonos a que cada uno sometamos lo que estamos haciendo a prueba para que delante de Dios sea correcto.
que cada uno vea lo que está haciendo y lo valore si lo está haciendo genuinamente. Y esta es una parte, hermanos, para poder realmente crecer. La iglesia que quiere ser luz tiene llamado latente a examinarse y a que Dios haga una radiografía de nosotros, a dejar una lucha de buscar quién es mejor y saber que somos uno para servirle. A Pablo no le va a preguntar qué hizo en relación con Pedro. A mí no me va a preguntar qué hice en relación con el otro pastor. Me va a preguntar qué hice con lo que tengo. ¿Qué tienes en tus manos, hermanos? Un trabajo, unos hijos, un esposo, una carrera, una iglesia, un ministerio. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué obligaciones hemos cumplido? Quiero dejarte un par de preguntas retóricas que Juan Wesley hacía para ayudar a crecer a sus alumnos. Algunas las hacemos en los devocionales, pero quiero leerte algunas de ellas, no son todas, pero dice: ¿estoy consciente o inconscientemente creando la impresión de que soy mejor de lo que realmente soy? En otras palabras, ¿me he comportado como si fuese un hipócrita? ¿Soy honesto en todos mis hechos y palabras o suelo exagerar? ¿Puedo guardar la confidencialidad de otra persona al comunicar un mensaje que se me ha dicho en privado? ¿Puedo ser una persona de confianza? ¿Dependo demasiado del buen vestir o de los amigos o del trabajo o hábitos personales? ¿Sufro algún complejo? ¿Soy autocompasivo o simplemente me autojustifico en vez de aceptar de lo que soy responsable? ¿Vivió en mí la palabra de Dios hoy? ¿Le doy tiempo a la Biblia para que me hable y me enseñe? ¿Disfruto de la oración? ¿Cuándo fue la última vez que le hablé a alguien de mi fe? ¿Oro? Este está muy fuerte. ¿Oro respecto al dinero que gasto? ¿Me voy a dormir a tiempo para levantarme temprano? Si quieren no les sigo. Pero hermanos, hay muchas cosas a las cuales podemos seguir creciendo. Y Pablo dice: ¿cómo podemos mejorar esta mala fama? Ama correctamente, pero ten un tiempo de examinarte. Dejemos de pensar en lo externo y también trabaja en tu parte interna. Hay muchas cosas en nuestra vida que deben ser transformadas. Hay muchas emociones que deben ser redimidas, hermanos. Hay muchas situaciones que el otro día leía de ataques psicóticos. Son cuestiones que no hemos resuelto en nuestra vida y que cualquiera puede tener un momento así, porque no hemos tenido el tiempo de conocernos a nosotros mismos. Y el último pasaje, o el último parte es versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, hermanos. Una iglesia que puede restaurar esta mala fama es una iglesia que sabe priorizar. Porque quizás, hermanos, en nuestra vida la fe es parte de nuestra cotidianidad, pero no se ha vuelto la parte primaria de nuestra vida. Dios puede llegar a ser una parte de nuestra agenda, pero no el eje de todo lo que somos. Y entonces aquí dice: no te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú haces, eso vas a cosechar. Me decía una amiga: ¿qué es tu pensamiento principal en el día? Eso es lo que gobierna tu vida. Ese es tu Dios. Si tu pensamiento principal son las deudas, ese es tu Dios. A veces tenemos el dinero por Dios, aunque no tengamos dinero, pero ese es nuestro Dios. Tu pensamiento principal en las 24 horas del día es lo más importante en tu vida. Dinero, deudas, enfermedad, hijos, ¿qué estará haciendo el marido? Todo en desconfianza, no sé cuál sea tu pensamiento recurrente, pero ese, hermanos, es tu Dios.
Y entonces Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembras, vas a cosechar. Y sembrar para la carne, es decir, sembrar para todo lo demás, eso vas a cosechar. Si un domingo te levantas y dices, no, la iglesia y la pastora, y no, y empiezas a ver y a escuchar, a permitirte cosas, y empiezas a guardar enojos, y empiezas no sé, a deslindarte de responsabilidades, con el tiempo eso vas a cosechar. Si tu vida la pones al servicio de tus placeres, eso vas a recibir. Si tú has pasado por procesos difíciles como abandono, abuso, soledad, y ese dolor sigue ahí guardado en lo profundo del corazón, ¿cuál crees que va a ser tu cosecha? Más dolor. Si tú vives de cómo te ves y solo piensas en tu imagen, eso vas a cosechar. Si adoras al dinero y a las cosas materiales, y si ahí yace el significado de tu vida, nunca vas a tener suficiente y nunca sentirás que tienes suficiente. Adora a tu cuerpo, a tu belleza y a tu atracción sexual y siempre te sentirás feo. Y cuando el tiempo y la vejez se hagan evidentes, morirás 1.000.000 de muertes antes de que tus seres queridos te entierren. Adora al poder y terminarás sintiéndote débil y atemorizado, y siempre querrás tener más poder sobre otros para morir en tus propios miedos. Adora a tu intelecto y al querer ser visto como alguien inteligente, y terminarás sintiéndote incapaz, un fraude y siempre al borde de ser expuesto. Y sabes, Jesús dice, a menos que me adores a mí, a menos que yo sea el centro de tu vida y satisfaga tu sed espiritual y no estas otras cosas, a menos que veas que la solución debe estar adentro y no afuera, entonces cualquier cosa que siembres, eso te va a abandonar al final. Lo único que podemos adorar y reconocer y que nos dé vida realmente es a Cristo, hermanos. Termino en el versículo 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La vida cristiana, hermanos, es vivir para otros. La vida cristiana, para romper esta mala fama que podemos llegar a tener, es dejar de pensar tanto en ti. Es dejar de pensar en nuestros problemas, que yo sé que son muchos, y no me malinterpretes, no los quiero minimizar. Yo sé que hay dolor, yo sé que hay luchas, y si me pongo a preguntar por qué sufre cada uno, yo me voy de aquí mareada, porque yo sé que hay mucho dolor y mucha lágrima, y Dios no minimiza el dolor. Pero mi invitación es a que aprendas que a pesar de eso puedas ver por los demás. Porque el amor que Dios ha puesto en tu vida es llevado a amar y servir a los demás. Y esa manera nos llevará a realmente poder ser un ejemplo. Sí, demanda sacrificio. Emocionalmente, a veces atamos nuestro corazón a personas que son inestables. A veces también cortamos con eventos o actividades porque tenemos o no tenemos que, pero disfrutamos y queremos servir. A veces incluso hasta nuestro bolsillo, porque queremos servir y apoyar. Allá atrás está una cajita para Montserrat y otra para el comedor, y acá tenemos el peso misionero, y de pronto también hay sacrificio incluso en ayudar a los demás. Pero, hermanos, las recompensas son superiores a todo lo que tú puedas invertir en vida, tiempo, dinero quizás, y experiencia. Porque en primer lugar tendrás la satisfacción de ver vidas cambiadas. En segundo lugar, quizás tengamos la satisfacción de ver hogares y comunidades transformadas. Y en tercer lugar, podemos ver personas cuyas cargas hemos estado sobrellevando, que ahora ayudan a llevar las cargas de otros.
vidas cambiando vidas. Esa es, hermanos, la naturalidad de la iglesia y lo que Dios espera a través de la libertad que Él te ha dado en Él. Vive tu libertad, sirve, ama. Si alguien cae, cuídalo, restáuralo. Carga con su dolor. Conócete a ti mismo y prioriza lo que estás haciendo con tu vida. Prioriza tus pensamientos, tus realidades, tus actividades. Ama, sirve, sé como Cristo. El mundo está muy dolido. No podemos ser una iglesia que vive para sí misma. No podemos ser una iglesia que está pensando solamente en la bendición de Dios para nosotros. Queremos romper la mala fama. Aprendamos a amar como Dios nos ama. Que el Señor les bendiga, hermanos.